Estamos aquí en la mesa, hoy con Luis Fernando Macías, que es un gusto tenerlo aquí. Hoy no te tuvimos en los comentarios de los miércoles vía telefónica, pero estás de cuerpo presente. Claro. Y Ramón Izaguirre, como siempre, el análisis de media semana. Si se preguntan por qué tengo puesto el disco de YouTube de Achtung Baby, es porque dije, hoy es mi cumpleaños, voy a poner la música que yo quiera. Otros días también. Otros días también lo hago. No, la música que se me antoja, porque es uno de los mejores discos de YouTube y a mí uno de los que más me gustan en general del rock. Está bien. Bueno, es el buen regalo. Buen regalo. Pero Okay. No hace falta que fuera su cumpleaños. Pero... Supongo que no tendrán inconvenientes. Felicidades. No, buena selección. Buena selección. El primer disco que produce Brian Eno con YouTube y que los hizo cambiar y convertirse en el grupo, yo creo en el megagrupo que fueron ya después. Bueno, señores, pero vamos a hablar de otros temas, si les parece. Adelante. El informe de Enrique Peña Nieto es yo creo que más que el año pasado, me parece que marca una pauta al regreso de las formas del viejo presidencialismo, ¿no? Todo en torno al presidente de la República, la campaña mediática muy fuerte, bueno, pues el gran tema a presumir de las reformas y luego los anuncios espectaculares, ¿no? El aeropuerto, la Ciudad de México muy consentida con grandes obras. Pero forma parte de esto otras cosas, como el hecho de que Luis Videgaray haya venido a León a anunciar un decreto para apoyar a los zapateros. O sea, se preparó todo un ambiente para darle un empujón al presidente de la República, porque las encuestas siguen mostrando una alta discrepancia con su forma de gobernar el país y una popularidad muy baja, ¿no? O una alta impopularidad. Pero todo esto es un contexto. Bueno, el tema de las reformas. Dijo Gustavo Madero, el presidente está celebrando lo que hizo el Congreso, no está celebrando lo que hizo el Ejecutivo, no es un informe de los poderes de la Unión, solo del Ejecutivo, ¿no? ¿Cómo están viendo todo este entramado? Adelante, Luis. Cedo los trastos. Yo al principio no me voy a echar de clavado, digamos, con mis propias opiniones, ¿no? Entonces, porque espero que no sea con las mías, porque no voy a poder porque hablar me parece que voy a ganarle la editorial aquí a mi cuate. No, lo que pasa es que lo que se está construyendo, yo empiezo a sentir como que me pasa lo mismo que le pasa un poco a una opinión pública que se entera por los medios de lo que está haciendo su presidente, porque lo que la vida cotidiana le enseña es que no veo claro, ¿no? Que no se ve claro. Al contrario. Que ves prácticamente todo lo contrario, una enorme inseguridad desde el punto de vista, digamos, de lo que ya trilladamente decimos inseguridad, un enorme autoritarismo administrativo que no lleva a ningún lado más que alimentar al logro filantrópico, una falta muy grande de certeza económica y financiera. El país no crece y no va a crecer por más que se diga, y tú lo ves directamente en lo que se anuncia como logros. Finalmente son las medidas para paliar el paso de la pobreza a la informalidad y el paso de la clase media a la informalidad también, es decir, el aumento de la informalidad en todos los sentidos. Un presidente que va a los Estados Unidos, como decía Jorge Castañeda, tarde, y probablemente para traer ni siquiera una enchilada, ¿no? Es decir, para traer una embarrada de muy poca monta de presencia de México en el extranjero. Es decir, un presidente que se ve en los medios porque no se ve en la vida, ¿no? En la vida cotidiana. Entonces, un informe muy contrastante. Dos realidades. La realidad del presidente, sí, y de la clase política no es la realidad de la gente. No, es decir, no, ni siquiera en Televisa. Yo acotaría, a ver, es cierto, no lo es en este informe, lo es históricamente lo ha sido. No lo es solo en el informe del presidente, y no estoy tratando de exculpar esto, sino lo es en el informe del gobernador, lo es en el informe de cada presidente municipal. O sea, los políticos se han acostumbrado a hacer este rito de la personalidad cada que les toca informar. Se han acostumbrado al manejo de medios en el entorno de las proximidades de la fecha, se han encargado de decirnos que han hecho muchas cosas, aunque, como bien dice Luis Fernando, en la realidad parezcan otras. O sea, hay esta cultura del informe, me parece gravísima que siga ocurriendo en pleno avance, o sea, a tantos años del siglo XXI, que sigamos teniendo este esquema me parece terrible. Sí, el PRI regresa
a sus y regresa y lo aprovecha a sus anchas, y más en la coyuntura de la aprobación del paquete de 11 reformas estructurales que a las que les invirtió Peña Nieto estos 2 años, y que eran la gran apuesta de la presidencia de la República, ¿no? Entonces, creo que se da, no hay nada nuevo en realidad en el informe, se da dentro del marco que esperábamos que se diera, este marco mediático, este marco de exageraciones, este marco, que casi, hijo de emperador, de contrastes, ¿no? De usar la plancha del Zócalo de estacionamiento. Definitivamente. Eso dolió, ¿eh? Eso dolió. Pero no hay nada adicional. Yo creo que, a ver, la parte que será muy importante es qué pasa a partir de ahora. Yo creo que este es un punto de quiebre para el gobierno federal muy importante. Ya se tienen las reformas, la gran mayoría en las que no se espera una respuesta inmediata, una respuesta económica, social, etcétera, inmediata. Que impacte en la clase, que impacte en la vida cotidiana, como exactamente. Dice Luis Fernando. No. O sea, eso no va a ocurrir, al menos inmediatamente. Y entonces, ¿qué sigue a partir de ahora? ¿Qué dicen analistas así en general, ¿no? Las personas que están en el observatorio con mucha agudeza en cierto sentido. El presidente da un golpe mediático para dar como informe al país que ganó su política, no la política, pero sí su política. Es decir, todos los demás... Que fue eficiente. Muy eficiente. Obtuvo resultados. Sí, realmente todos los demás ya se parecen, ya no solamente están dibujados, ya se parecen a los enanos del Tapanco. Uno de ellos brincando, diciendo, no, pues si ganó con las propuestas que yo le dije, sí, cómo no, lo que tú digas, no, ganó con mi voto, no, aquí tengo acompañados a las 2 autoridades de oposición más importantes, que le arrebataron todas las propuestas de oposición, desde una forma civilizada al PRD, ¿no? El PRD ya no es López Obradorista, el PRD es institucional, es el partido institucional. Se parece más al PPS, ¿no? Al viejo PPS. Los pepinos socialistas de aquella época, ¿no? Todavía no llega a ese nivel de ridículo, ¿no? Pero sí, se harán viejos y llegarán, si siguen por la vía que van. A ver, el tema de las reformas, ¿no? El paquete de reformas estructurales ha sido vendido como una solución, o sea, estamos ante ese manejo de una perspectiva que piensa que porque haces algo va a tener una consecuencia, y nunca es así, no necesariamente es así. Vamos, si tú compras un coche, no necesariamente vas a tener mejores ventas en tu empresa, hay que hacer cosas adicionales, ¿no? O si traes al mejor jugador a tu equipo, no necesariamente vas a ganar el campeonato del mundo. O sea, entre la causalidad no está garantizada, ¿no? Yo creo que incluso, perdón, Arnoldo, va más allá, hay problemas serios. A ver, una de las reformas, la de transparencia, a mí en lo personal me pareció una buena reforma. Recordarán que la iniciativa se la lanzan los senadores del PRI y del Verde cuando Peña Nieto es presidente electo, no es una iniciativa que lance él ya como ejecutivo, y se trabaja en ambas cámaras, se hace una buena reforma, creo, en términos generales. Como a todo le faltó muchas cosas, se crea un nuevo IFAI, y el nuevo IFAI empieza a dejarnos mucho que desear, ¿no? Digo, el gran problema en donde el IFAI renuncia a ejercer una acción de inconstitucionalidad y renuncia a que sea la Corte la que dirima una controversia sustancial en estos temas, a mí me parece gravísimo. O sea, tienes una reforma muy importante en materia de transparencia y tienes a un ejecutor bastante chafa, por decirlo menos. O sea, lo cual quiere decir que incluso las reformas más anheladas, como el control de los monopolios, etcétera, dependen de algunos que los van a ejecutar, que no nos ofrecen ninguna garantía, ¿no? Y que con el crecimiento del presidencialismo ni siquiera tiene contrapesos. Que más dudas incluso, ¿no? No tiene contrapesos en las cámaras, no tiene contrapesos en los partidos de oposición. Entonces el panorama, bueno, voy a eso. Tú no puedes anunciar que todo el esfuerzo legislativo que hiciste va a traducirse en un resultado, ni lo puedes festejar por anticipado, ¿no? Yo creo que la gente no se lo está tragando, por eso no crece la popularidad presidencial. Es que las reformas están completamente lejos también de la visibilidad del presidente, ¿no? Si las reformas nos van a dar, las reformas nos van a traer, las reformas, ¿cuáles reformas? La energética, la reforma educativa, la reforma política. Bueno, vamos a ver, ahí vienen los escenarios. Y efectivamente es como
como estábamos comentando en corto hace poco, ¿no? La tragedia de México es que si juegas con el tiempo vas ganando, ¿no? Nada más que al último minuto te pueden meter un penalti, que no es penalti, pero que te gana. Pero que cuenta. Pero que cuenta. Entonces, ahí tenemos, tú traes la mejor reforma, etcétera. ¿A qué monito vas a poner a operarla? ¿Quiénes van a ser tus gestores? Pues los de siempre. Y entonces ahí se va ¿Quién va a regular? Quien regula, pues el autoritarismo. Y yo creo que a los partidos, incluso, bueno, no se diga al PRI, pero a los partidos de oposición, concretamente al PAN y al PRD, ha faltado esta autocrítica a las reformas que han aprobado. Yo me refería a la de transparencia, pero citaba la de educación. La de educación, a ver, no merecería una revisión en este segundo informe de Peña Nieto. ¿Dónde estamos con las reformas que ya se echaron a andar, que ya tienen algunos meses? Ya no tienes freno, el Bester Gordillo ya está en la cárcel. ¿Qué ha pasado? Y no se ven resultados, ¿no? Y no solamente no se ven resultados, trabajaste con la escuela primaria y trabajaste con la escuela secundaria, no has hecho absolutamente. Lo que has hecho con la escuela, con la educación media superior y con la educación superior es absolutamente de índole administrativo, presupuestal. No has hecho absolutamente nada de fondo, nada conceptual, nada científico, nada tecnológico revolucionario. Por ejemplo, una industria, la energética. Le das nuevas reglas a todo el mundo, admites el capital extranjero, vuelves muy atractiva la posibilidad de explotar por parte de inversionistas de otros países reservas mexicanas. Si una industria impacta en el medio ambiente es esa, drásticamente. Lo hacen los países incluso con las mayores regulaciones. Y en contrapartida tenemos una legislación muy débil que no permite meter en cintura ni a los viejos de la comarca, como son el Grupo México y los Larrea, que cometieron un desastre en Sonora y no hay manera de que, no de que lo paguen, de que lo remedien, no de que les apliquen sanciones millonarias que pueden quedar en quién sabe dónde, de que se gasten dinero poniendo las cosas como estaban, volviéndolas a la situación a como estaba antes, ni siquiera diciendo la verdad, porque ahorita han dado 2 o 3 explicaciones de por qué ocurrieron las cosas. Bueno, el gobernador. Entonces, ¿qué va a pasar con la British Petroleum o con Shell, cuando va a haber manera de que esta Procuraduría de Protección al Ambiente logre meterlos en cintura? O sea, esa es la gran duda, la débil de legalidad en otros ámbitos y la gran apertura que les estamos dando. Yo lo dudo mucho. Digo, tienes a un gobernador Padres diciendo que el gobierno pagará el costo del desastre hecho por Grupo México. Les va a prestar luego a una de las empresas más ricas de México, ¿no? Exacto. Digo, que cotiza en la bolsa de Londres, sí, no en la de Nueva York. Sí, ¿no? eso es en la de México, Londres. tiene razón. ¿Qué va a pasar con Shell? ¿Qué va a pasar con estas empresas? A mí me parece grave que no haya efectivamente un marco legislativo serio. No, que no vayas de la mano. Abres acá y por acá tienes manera de controlar o de equilibrar o de sancionar, ¿no? Que tú muestres con toda claridad qué es lo que estás haciendo con un grupo minero tan importante a la hora que contamina un río y la contaminación se extiende por 300 kilómetros, parece ser. Contamina. Y en esos 300 kilómetros dices, no, pues ya estamos trabajando porque ya la compañía puso una cuadrilla de 1,200 personas y el gobierno del estado va a poner también eventuales que empiecen a trabajar para limpiar eso. ¿Dónde están los rescatadores del medio ambiente? ¿Dónde está la inversión en filtrar? Era el momento de mostrar una mano dura, un mensaje claro a las empresas. Pero déjame decirte otra cosa, la fuerza de la ley para aplicarla ya nos llama la atención, una legislación débil. La insuficiencia y la insolvencia tecnológica, estratégica, para remediar los eventuales problemas de este giro tecnológico que significa también la reforma. Es decir, la reforma no solamente significa vamos a meterle más dinero para ser más modernos, significa que a mayor tecnología, con juguetes más caros y con más arriesgadas políticas de explotación, mucho más riesgo de desastres. Y el riesgo de desastres es que además sean desastres con mayores repercusiones y entonces mucho más necesidades tecnológicas para solucionar el problema. Entonces, tienes una medicina, sigues teniendo tu stock de aspirinas y de O sea, un Estado más abierto, pero menos capaz de hacer respetar un marco de derecho, que es el grave problema de México, el marco del derecho. Sí. Vamos a hacer una pausa y si quieren regresamos. Yo creo que sobre este tema hay algunas cosas que decir todavía, porque me parece importante que la iniciativa este órgano
anticorrupción, la Comisión Nacional Anticorrupción. Es la única reforma de la que ya no se oye hablar nada. Parece que ya cayó en el olvido. Ni en el informe. Después de la pausa, ¿les parece? Adelante.